lo que pues, deberíamos de reconocer sería esta cadena. Para esto deberíamos de emplear listas, ya sea recursivas por la derecha o recursivas por la izquierda. Realmente se puede hacer de las dos formas, ¿verdad? Entonces, yo acá tenía el ejercicio que lo habían empezado a realizar. Ok. Ok, entonces, si nos damos cuenta, acá nos decía de que debíamos de reconocer la cadena y deberíamos de considerar lo siguiente. Que el analizador debe diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Con esta parte de acá nos indica que nuestro analizador va a ser case sensitive para que haga esa distinción, ¿verdad? De que la palabra class deba venir específicamente con minúsculas. Para diferenciar esta parte del analizador case sensitive. Eso sería lo primero. Con eso cumplimos la primera restricción. La segunda, pues nos dice que la gramática puede ser recursiva por la derecha o por la izquierda. La tercera nos dice que las clases pueden venir n veces y también pueden estar anidadas n veces. Realizar eso dice lo siguiente. Creo una producción de inicio. Después, inicio produce una lista. Esta lista nos va a permitir de que se pueda realizar esto, ¿verdad? Que pueda venir n veces. Esa tuvo que hacer la primera lista que ustedes deberían de haber creado. Hice una lista recursiva por la izquierda. Después esa lista produce otra producción llamada clases. La producción llamada clases. Ahí en esta parte tendríamos que venir y definir la cadena de entrada como tal, ¿verdad? El token class, que es la parte de acá, seguido de un identificador, como nos podemos dar cuenta. La palabra reservada class siempre tiene que venir. El identificador, pues, puede ser cualquier nombre, entonces tuvimos que haber creado una expresión regular para un identificador, que está acá, seguido de una llave. Como el contenido, pues también acá nos indica de que puede venir n veces también anidado, ¿verdad? Entonces, en el contenido de la clase, tuvimos que haber creado otra lista. Entonces, esta es la otra lista que yo creé, L de clases. Después del contenido de la clase, pues debe venir la llave de cierre, que sería esta de acá. Teniendo el contenido, ya creamos la producción, ahora falta definirlo, ¿verdad? Entonces, acá empecé a definir la producción de contenido. Acá creé una lista recursiva por la derecha. Realmente aquí nosotros podemos mezclar gramática recursiva por la izquierda y por la derecha. JSON soporta esto, ¿verdad? Yo acá creé una lista recursiva por la derecha para el contenido. Y como creé una lista recursiva por la derecha, tuve que implementar epsilon, que es la parte de acá. Si yo no implemento epsilon, la lista siempre va a esperar que una clase tenga contenido. Entonces el epsilon lo que hace en esta parte de la gramática es venir e indicarnos de que la clase puede venir sin contenido, ¿verdad? Es para esta última clase anidada que viene vacía, ¿verdad? No tiene un contenido como tal. Para eso utilicé yo el epsilon de esta parte. Y básicamente con esta gramática ya podríamos reconocer una cadena de entrada como esta, que se pueda repetir n veces y que las clases puedan venir anidadas n veces. Normalmente es lo que nos piden a nosotros, ¿verdad? Lo que yo hago es venir y crear, por ejemplo, una producción general y ahí voy colocando el reconocimiento de un if, de un for, de un while, una función, de un método y al final en el contenido pues solo mando a llamar a esa producción general. Y así ya puedo venir y para que dentro de un if pueda venir otro if o un for o un while. Eso es lo que normalmente se hace. Con esta parte pues ya tendríamos definido esto, creamos una producción de error y que se recupere con una llave de cierre para cumplir con el inciso 4 del ejercicio. Aquí reportamos los errores sintácticos y en la parte de arriba pues ya habíamos reportado los errores léxicos.
su gramática les tuvo que haber quedado muy parecida a esta. No sé si todos lograron hacerla o si tienen alguna duda. Disculpa, yo tengo una duda. ¿Qué pasa si ya nunca viene una llave de cierre? Ahí tu programa tronaría. Realmente no es que tu analizador se vaya a recuperar de todo, pero lo que uno tiene que hacer es tratar de encapsular la mayor cantidad de errores. Porque sí, si yo no le pongo ahí la llave de cierre del programa, como está definida la gramática, ahí pararía su ejecución y te daría un error. He visto que a veces lo que hacen es colocarle el token de fin de archivo en vez de llave de cierre. Pero si hacen eso, suponete que se da un error al inicio de tu archivo de entrada. Él va a descartar todo lo que sigue y finaliza la ejecución. Entonces, colocar como que tu token de recuperación sea el fin de archivo no es recomendable. Se podría poner dos producciones de error, una con el fin de archivo y otra con la llave de cierre para prevenir eso. Sí se podría, como te digo, ahí sí que realmente acá no es que sea una regla de que no lo puedes hacer, va. Realmente es que tanto querés que se recupere tu analizador, pero de que se puede, ¿verdad? Como que venir y poner una producción, si te entendí, creo que es colocar esto y poner error y token llave de cierre, algo así. Sí, así. Yo no utilizo el fin del archivo, fíjate, yo normalmente pues lo que utilizo es una llave o un punto y coma para descartar específicamente esa línea o ese segmento de código del archivo de entrada. Pero como te digo, no es que sea una regla de que no lo puedas hacer, ¿no? Ah, de acuerdo. Gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Si no hay más dudas, pues empecemos con el ejercicio que veníamos trabajando, que era la calculadora. Venir y por lo menos ver la parte de creación del árbol el día de hoy, o al menos las clases que vamos a necesitar. Con el ejemplo que les di para resolver la calculadora, donde retornaba los valores que están más abajo en la gramática, no sé si tienen alguna duda, porque ahorita eso va a ser necesario para empezar a crear los nodos del árbol e ir enlazándolos. Si hubiera alguna duda, pues con gusto para aclarar esa parte ahora, porque ya en la construcción del árbol, al menos en este método que les voy a enseñar, sí ya es un poquito más complejo de verlo. Entonces, si tuvieran alguna duda con lo del retorno de los números que hicimos en la calculadora, pues con gusto se las aclaro, ¿verdad? Para que todos ya estemos en el mismo contexto cuando estemos ya creando los nodos y empezar a enlazarlos. Entonces acá creo que no compilé esto, ¿verdad? Vamos a probar antes de continuar. Voy a abrir una terminal para que vean que sí reconoce la cadena de entrada, ¿verdad? Que es esta. Lo compilamos y ahora pues lo ejecutamos. Vamos a ver. Acá le puse el fin de archivo y si te das cuenta no funcionó. Entonces yo normalmente no lo utilizo. Ok, llave de cierre. Ok, ahí estamos. Y de hecho también dio otro problema. Vamos a ver. Ok. Es que no es not parser, sino que es not analizar. Y listo. Acá nos reportó para ir validando que sí haya funcionado, ¿verdad? Tuvo que haber encontrado un error en la línea 15, un error sintáctico porque class viene con mayúsculas. Si vemos acá en los errores que imprimió, justamente acá muestra, ¿verdad? Error sintáctico en la línea 15 y en la columna 14. Realmente sí está reconociendo esta parte que tiene error, ¿verdad? Porque el class viene con mayúsculas. Y como nos podemos dar cuenta, nuestro analizador se recuperó de errores, porque si no hubiéramos tenido estas producciones de error, nos hubiera mostrado algo similar a esto, ¿verdad? Donde ahí nuestro analizador tronó y no se pudo venir y recuperarlo. Entonces acá está la validación de que la gramática y las expresiones regulares que hicimos sí funcionaron. Vamos a pasar a la parte de venir y crear la clase nodo árbol que nos va a servir para enlazar los nodos del árbol y crearlo. Lo vamos a hacer con el ejercicio de la calculadora. Solo lo voy a abrir. El ejercicio que veníamos manejando donde
teníamos esta cadena de entrada y realizábamos las operaciones que estaban dentro de corchetes. Entonces vamos a utilizar este ejercicio para construir el árbol, al menos el día de hoy, ¿va? Y los días posteriores vamos a ver cómo lo graficamos. Teniendo esta parte de acá, como realmente no vamos a ejecutar o resolver las operaciones que están dentro de los corchetes desde la gramática, entonces esta parte que habíamos colocado acá ya no nos sirve. Los dólar que habíamos colocado anteriormente, de esta forma no nos sirven. Entonces acá lo que vamos a hacer es venir y crear nodos del árbol e ir enlazándolos uno a uno. Pero el concepto es el mismo. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo árbol y lo vamos retornando y lo vamos subiendo y lo vamos enlazando. Cada hijo a su padre, ¿verdad? Entonces esta parte de acá tampoco nos sirve. Estas salidas no nos sirven, los errores sí, porque solo los vamos a imprimir en consola de momento. Teniendo esta parte de acá, lo que vamos a realizar es una clase nodo árbol. La sintaxis que voy a utilizar en esta clase de nodo árbol ya es netamente de JavaScript. Yo le coloco nodo árbol.js para indicar que es un archivo de JavaScript. Y lo que hago yo, o lo que voy a hacer, claro, hay mil formas de hacer esto, ¿verdad? Entonces yo les voy a mostrar cómo yo lo he trabajado, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es venir y crear una clase de nodo árbol. Cuando creamos una clase en JavaScript debemos de declararle a su constructor. Entonces voy a declarar el constructor que acepte un valor y un tipo. Conforme vayamos avanzando les voy a ir explicando por qué es que yo definí estos atributos para el nodo árbol. Lo que yo voy a necesitar es el valor, el tipo. Entonces creo la variable valor y le seteo el parámetro que voy a pasar por medio del constructor. También la variable tipo. De igual forma le seteamos el valor que le vamos a pasar por el constructor. Y esto es lo importante de esta clase de árbol. Como realmente el AST es un árbol enario, un nodo padre puede tener n hijos. Para hacer esa representación lo que yo utilizo es un vector como tal. Para declarar un vector en JavaScript ponemos el identificador y lo igualamos a corchetes. Esta es una forma de venir y declarar un vector en JavaScript. Entonces con esto tendríamos ya el nodo árbol donde vamos a ir enlazando cada nodo para venir y construir el árbol como tal, ¿verdad? Yo utilizo un método para retornar el valor y un método para agregar los hijos. Este método lo que va a recibir pues es un hijo. Y un hijo pues puede ser de cualquier tipo. Realmente esta es una de las ventajas de JavaScript. Yo le puedo mandar un entero y el vector va a ser un vector de enteros. O le puedo mandar un string. O le puedo mandar una estructura como tal, ¿verdad? Entonces este es un vector, pero cuando estemos recorriendo en la gramática nos vamos a dar cuenta de que es un vector de nodos árbol. Como es un vector, vamos a implementar el método push, que es para insertar un dato, ¿verdad? Y lo que vamos a insertar pues va a ser el parámetro que le estamos mandando. Ok, entonces, ¿alguna duda con esta parte de la clase nodo árbol? Lo que se me olvidaba acá es de que debo exportar esta clase. Para exportarla pues debemos de colocar lo siguiente: module.exports igual a el nombre de la clase que vamos a exportar. Y ya con esto ya le vamos a poder hacer referencia desde el archivo de JSON, donde vamos a declarar la gramática. Una pregunta, obtener el tipo ahí no es importante. Fíjate que realmente sí. Yo a veces creo los métodos de get y set, ¿verdad? Pero le puedo hacer referencia directamente desde, suponete el nombre del objeto punto tipo. Pero sí tiene razón, acá le podríamos colocar el get tipo. Y el tipo en esta parte, de momento, pues creo que no le vemos mucho sentido porque necesitamos colocarle un tipo al nodo que se va a crear, pero conforme vayamos avanzando les voy a tratar de
explicar esa parte. O bueno, creo que se lo voy a explicar de una vez. Cuando creo un nuevo árbol, lo que hago es, un árbol va a tener nodos de producciones y nodos de terminales, que ya son los valores que nos van a servir. Entonces yo utilicé esta propiedad tipo para venir y cuando fuera un terminal, por ejemplo, el terminal fuera un número, en tipo le seteo número. Si fuera un string, en tipo le seteo un string. Pero cuando es una producción, en tipo lo dejo vacío. Realmente tipo para, como hice esta parte, me va a servir como una especie de bandera, porque cuando esté recorriendo el árbol, todo lo que no tenga tipo, automáticamente yo voy a saber que es una producción, que es un no terminal. Y todo lo que tenga tipo, voy a saber que es un terminal. Para eso que vamos a utilizar tipo. Esto va a hacer match con la parte del recorrido. Ya está enlazado el árbol y lo vayamos a recorrer para graficarlo o para ejecutar el código, pues ya nos vamos a dar cuenta de esta parte. De momento creo que no nos sirve tanto, pero posteriormente sí. La parte del nodo árbol, con eso estaríamos. Para venir e implementar esa clase, lo hacemos de esta manera. Pues yo utilizo constantes, const, y le coloco, por ejemplo, acá el nodo árbol. El identificador puede ser cualquier nombre, ¿no? No árbol o no. Y acá pues debemos de especificar la ruta de donde esté nuestra clase no árbol. Como está en la misma carpeta de donde está nuestro archivo .json, pues para hacerle referencia solo es punto diagonal y el nombre del archivo, que es no árbol. Acá lo que estoy haciendo... Está mal escrito árbol, tal vez por eso no te va a jalar. ¿Cuál, perdón? Ahí no árbol, ese árbol está mal escrito. Ah, sí, perdón. Gracias. Ok, ahí estamos. Listo, gracias. Ajá, entonces con esta parte de las importaciones, ¿verdad? Ya importamos nuestra clase no árbol para su posterior uso. Las importaciones podrían ir en cualquier parte de acá. Yo les he visto que a veces las implementan acá, pero para llevar un orden y una estructura del archivo fue que yo les expliqué que fuera de esta manera. Acá pues lo que nos restaría es venir e ir creando los nodos e ir enlazándolos. Para venir y hacer esa parte lo hacemos directamente desde la gramática. En el código que va entre llaves, ahí es donde vamos a ir especificando. JavaScript realmente lo que hace es una variable convertirla al tipo de dato que nosotros estemos asignando. Ya habíamos dicho que $$ es el retorno que va a ir subiendo hacia el padre, ¿verdad? Lo que voy a hacer es, voy a empezar a definir los terminales y lo hago de esta forma. Le digo acá que $$ es igual a una instancia de un nodo árbol. Luego la instancia y nuestro constructor de nuestra clase nodo árbol, pues habíamos indicado que debemos de mandarle el valor y el tipo. Como acá es un terminal, le envío el valor que lleve, el $1, ¿no? Hacerle referencia al primer elemento de esta producción, $1, seguido de su tipo. Acá pues, como es un decimal, yo le envío de que es tipo decimal. Punto y coma. Ok, ahí. Acá lo que estoy haciendo ya es creando el primer nodo. Lo voy a mostrar en este paint. Por ejemplo, lo que estoy indicando en esta parte de acá es lo siguiente. Un nodo padre, le agrego un nodo hijo. Este nodo hijo es esta parte de acá. Y como se lo estoy seteando a $, lo que estoy haciendo es, estoy trazando esta línea de acá. Cuando estemos en el nodo padre, este nodo se va a convertir en un nodo hijo. Ahorita lo vamos a ver a continuación, solo vamos a definir todos los terminales. Con los siguientes, pues de igual forma, ¿verdad? New nodo, $1, pues va a ser entero. Para esta parte de los paréntesis, pues lo que hago yo es crear una producción E
Y en tipo, como es una terminal, pues va a ir vacío. Lo hago para que en nuestro árbol cree algo similar a esto, que cree la E acá y por ejemplo acá otra E y que acá apunte directamente al hijo, por ejemplo. El hijo va a ser, si fuera un número, pues 5. Gráficamente lo que vamos a ver va a ser esto. Creé la producción E. Al final lo que vamos a tener es algo similar a esto, ¿verdad? Acá se me olvidaba de que creamos el nodo E y hay que enviarle la ramita que ya creamos. Entonces lo que vamos a hacer es $$ punto agregar hijo. Agregar hijo. Listo. Y le vamos a enviar pues el contenido de lo que traiga E, ¿verdad? Que sería $1, $2. Acá ya vamos a enlazar esto. Por ejemplo, si viniera ella tuviera esta parte de acá, pues acá creamos el padre y le agregamos el hijo. Este sería el padre y el hijo que le estamos agregando ya va a ser este nodo, esta rama como tal, ¿verdad? Por eso debemos de hacer esta parte de acá. Con la división siempre creamos la producción E. Como va a ir vacío, pues porque es un no terminal. Y acá en los hijos vamos a agregarle la estructura que traiga esta producción E, ¿no? Entonces, para hacerle referencia, $1. Y nos falta agregarle el operador, agregar hijo. Y el operador, como es un terminal, pues vamos a declarar un nodo como tal. New nodo. Le decimos de que va a ser la diagonal para dividir, coma y el tipo, ¿verdad? División. Ahora nos faltaría el segundo operador. La de acá. Entonces sería $, agregar hijo, $3. Con esta parte de acá, al verlo gráficamente, pues lo que vamos a crear es algo similar a esto. Ok, esta parte de la gramática, pues gráficamente se vería como esto. Para multiplicar, para restar y para sumar, pues de la misma manera, ¿verdad? Se va a crear la misma gráfica, lo que va a ir cambiando, pues va a ser el operador de medio. Solo que acá se me olvida un enlace. Acá. Como va a ser lo mismo, lo voy a copiar. Y lo único que voy a ir variando, pues es el símbolo de multiplicar, ¿verdad? Para la resta de igual forma. Para sumar también, ¿verdad? Entonces con esta parte ya tendríamos varios gráficos similares a estos. Aún no hemos enlazado esta parte con sus padres, que son estas producciones que están mucho más arriba, ¿verdad? Por el día de hoy, pues tenía planificado esta parte, no lo terminamos,
Mañana vamos a continuar agregando nodos al árbol. Y ya voy a tratar de venir e imprimirlo en consola. Vamos a ir despacio para que se vaya entendiendo, ¿verdad? Y no Una saturarnos con consulta, todo. una consulta. Para el nodo del árbol, ¿ya solo ahí lo dejas o hay que le vas a agregar más adelante? Hay que agregarles más. Al final, suponete que ya para tener todo el árbol completo, al final, en la parte de acá, debemos de retornar en la raíz. Debemos de retornar la raíz como tal, ¿verdad? Todavía nos faltaron otros nodos en la parte de acá. Y el nodo raíz en la parte de acá, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Ajá, acá todavía no está terminado. Acá básicamente hice las ramas. Bueno, pero me refería en la clase de, ya en JavaScript que creaste la de nodo-árbol. Ahí sí ya no tocas nada más. Ah, sí, en esta clase de nuevo árbol acá no va a tocar nada más. Aquí Ah, la clase pues ya solo es esta. Aquí ya no. pero, o sea, ¿esa clase depende por la gramática que tenés o siempre es así? Fíjate que realmente esta clase pues lo podrías utilizar para cualquier gramática. Porque al final esto lo que te va a servir es para venir y crear una estructura. Podrías utilizarlo para una gramática recursiva por la izquierda o por la derecha. Ah, ok, gracias. Ajá. Lo que va a cambiar es la forma en la que estés insertando los nodos hijos. Porque el análisis va a ser distinto, ¿verdad? Pero fuera de eso, podrías implementar esta clase. Gracias. Ok, entonces eso sería todo por el día de hoy, compañeros. Y mañana vamos a continuar con esta parte e ir mostrando los resultados en consolas de momento, hasta llegar ya a mostrar el árbol